Fernando Sciola. Fernando. ¿Qué haces? ¿Cuánto hace no nos vemos? Bastante, hace bastante. Un año y medio. Un año y medio más o menos. Tomá asiento, Fernando, gracias por venir. Hola, ¿cómo va? Se viene una época complicada, che. ¿Por qué? No, digo, no sé cómo están los números, si es que lo seguís, aumentan los casos, la gente, fiestas, despedidas, obesidad. exceso de alcohol, de comida, Y comemos mal, como siempre decimos. Es una época complicada porque realmente tenemos que planificar esto a largo plazo, no podemos planificarlo a corto plazo. Entonces, si tenemos una reunión, una fiesta, no pasa nada, no nos cambia nada. El tema es el día a día, lo que tenemos que hacer de la mañana a la noche, de lo que desayunamos, lo que almorzamos, lo que merendamos y lo que cenamos. Entonces hay que planificarlo de acá en más. No importa que tenga 20 años, 15, no importa la edad que tenga. Viste que la última estadística nos muestra que los menores de 12 años duplicaron la obesidad mórbida en Uruguay. ¿Duplicaron? Duplicaron en 5 años. Entonces, eso es una realidad. Ha cambiado enormemente lo que comemos, pero en todas las edades. No es que la obesidad es una enfermedad de una persona mayor o de una persona... Obviamente, las personas mayores tienen más tendencia a aumentar de peso porque su metabolismo va bajando. Y eso es lo que las condiciona. Cuando vos entendés eso, prácticamente entendés todo, pero cuando vemos que los muy jóvenes también tienen sobrepeso y obesidad, y que cada vez se ve más grave. Vos te tenés que acordar que cuando íbamos a la escuela, somos más o menos de la misma generación, sí, había un gordito por la clase, uno, y decíamos el gordito o la gordita, uno. Ahora casi la mitad tienen sobrepeso y obesidad. Y no es un tema menor, es un tema que todos los padres tenemos que estar preocupados por esto. Y no es solo un tema de las fiestas o de las reuniones que hay ahora, es de todo el año. Nadie engorda por comer en Navidad o en fin de año o en una reunión o en una despedida. Se engorda por lo que se hace en todo el año, desde el desayuno hasta la cena. ¿Cuántos kilos más de la media sería obesidad? 25, cuando haces peso sobre talla al cuadrado, es 25, se llama BMI. Índice Max Index, que es un índice bastante seguro. A partir de 30 es obesidad tipo 1 de ese índice. ¿A partir de qué? De 30 del índice. Kilos. Del índice. Sí, pero ¿de 30 kilos más? No, de 30 de índice. Es decir, vos haces 80 sobre 1,80. Y eso te da más o menos 24. Y después, a medida que vas subiendo ese índice, de 25 a 30 es una obesidad leve y después de 30 en adelante es obesidad grado 1, después de 35 es obesidad grado 2 y después de 40 es obesidad mórbida. Esa obesidad que vos ves que de repente tiene 120, 130 kilos de peso, una persona que debería pesar 60, 65. Wow. Esto es una realidad. ¿Cómo ha cambiado la forma de ver nosotros al sobrepeso? Porque también está lo otro, la presión social. Es decir, estamos presionados a tener un peso adecuado para todo, no solo para salir ahora en televisión, para todo. Todos estamos presionados para tener un peso adecuado. Sí. Pero las reuniones, lo que sea, los eventos, nos presionan a aumentar de peso. Y ese equilibrio se rompe. Y se rompe realmente. Entonces, cada vez aumenta más el sobrepeso y obesidad en Uruguay. De hecho, tenemos que a fines del siglo XVIII, 1899, año 1899, el sobrepeso y obesidad en Uruguay era 5%. Y ahora estamos en más del 50%. ¿Qué significa esto? Que hemos cambiado enormemente la forma de comer. Estamos comiendo peor. Hay poca cosa hecha en casa. Yo siempre estoy defendiendo el ir a la cocina, el cocinarse, el conseguir productos naturales, no enlatados, no comprar, no decir, bueno, tengo que ver la serie, voy a llamar. No, no es así. Hay que cocinar, hay que volver a la cocina. Pero volver a la cocina significa ese acto de hacer un asado o hacer algo, eligiendo adecuadamente los productos sanos, los naturales, lo que no tengo que leer,
lo que no tiene el etiquetado, que dice sorbato, sorbitato, todas esas porquerías químicas que nos están envenenando. Entonces, por un lado, engordamos, entonces ese sobrepeso de por sí tiene 12% más de mortalidad que la población general. Cuando vemos la población general y vemos solo los que tienen sobrepeso, un 12% más se mueren por tener sobrepeso. Pero el sobrepeso además atrae otras enfermedades como hipertensión, como colesterol, como diabetes, que están relacionados directamente con el sobrepeso. Y que no nos podemos olvidar de eso. Tenemos que hacer realmente un mea culpa y decir, bueno, lo primero que voy a hacer es hacer un estudio de sangre, que parece una bobada, pero hay que hacerlo. De un estudio de sangre pueden surgir millones de cosas. Muchísimas cosas que no sabemos que las tenemos, porque la diabetes no te da síntomas, porque la hipertensión no te da síntomas, y por el colesterol alto, menos síntomas te da. Nada. El colesterol alto te da 3 cosas nada más. 3. Muerte, hemiplegia e infarto. Nada más ni nada menos. Entonces, Eso no significa, porque quiero detenerme en un segundito con, digo, las personas mal llamadas flacas, ponele. Digo mal llamadas porque con un peso normal, adecuado, a su edad, a su estatura, no significa que esas personas no corran riesgo. Por supuesto que no. Corren riesgo también. Corre riesgo, o sea, y ahí entra la alimentación. Tenemos que tener una alimentación adecuada, porque realmente, si no tenemos la alimentación adecuada, aunque tengamos un peso acorde, hay una cosa interesante, ¿no? Solo 5% de la población come cualquier cosa y no engorda. 5%. ¿Y eso a qué se debe? Y bueno, eso es genética. Genética. Pero cuando vos enfrentás el tema genético con el tema ambiental, es decir, qué es lo que hago yo para estar bien, ahí me doy cuenta que, bueno, que ha cambiado enormemente, porque si somos hijos de los hijos de los hijos, y hace 120 años se moría un 5% y ahora se muere más del 50% de esta enfermedad, tenemos que entender que la obesidad nos da problemas. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y no importa que sea una obesidad mórbida, no importa eso. Lo importante es tener un peso cercano al adecuado, porque si no las enfermedades van a venir. Doctor, ¿qué es un síncope? Ah, bueno, y vamos a hablar de eso. Eso. ¿Qué es un síncope? Vamos a hablar del síncope, hablamos. Terminamos hablando del morfi. Sí. El síncope es una enfermedad que le pasa a los jóvenes y a los no tan jóvenes. No hay edad. No hay edad. En los jóvenes es menos, es decir, es menos riesgoso, pero asusta mucho. Un joven como la que me mostraron, la productora me mostró, la nutricionista esta que tuvo el problema, realmente, a ver, si es al aire es un problema muy importante porque tiene que cortar las cámaras, decir no firmo más, vamos a parar, pero la persona se desmaya y cuando se desmaya y cae al piso o queda así, 30% de la circulación de nuestra sangre está en las piernas. Entonces, cuando nos ponemos horizontales, se restituye la circulación a nivel del cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a las personas jóvenes les pasa algo que se diagnostica por medio de un estudio que se llama TILT, que es mesa basculante, que lo que se ve es que la presión arterial y la frecuencia cardíaca, o una u otra, bajan de golpe. ¿Por qué? Se sienten mal porque tienen un trastorno autonómico inadecuado. El simpático es hay un equilibrio entre el parasimpático y el simpático. El simpático estimula, aumenta la presión y la frecuencia cardíaca, eso se llama doble producto, ¿no? Presión sistólica por frecuencia cardíaca. Cuando cae uno de esos dos ítems, es decir, la frecuencia cardíaca o la presión arterial, el otro aumenta y compensa. Pero cuando no pasa eso, la persona siente que se va a desmayar y se desmaya. Eso en los jóvenes, fuera de tener una estenosis aórtica, que es una enfermedad de la válvula aórtica que se ve a veces en personas jóvenes, una aorta bicúspide, que a veces se puede ver, eso en los jóvenes no tiene importancia pronóstica ni diagnóstica. La persona se desmaya, bueno, podemos usar algún medicamento o darle un poquito de sal para que mejore su volemia. A ver, porque lo dijiste, algo dijiste recién. Sí. A mí me pasa lo que está pasando ahí. Estamos viendo
lo que le pasa a esa chica al aire. Sí. Que se desmaya, se desvanece. Sí. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo? Lo primero que tengo que hacer es ponerla horizontal y levantar las piernas. En el piso y le levanto las piernas. Y levantarle las piernas. Ahí aumentás un 30% el volumen del cerebro y se levanta el Ahora, cerebro. pero ¿cómo sé? ¿Ves? A ver, ¿cómo me doy cuenta que, por ejemplo, es eso y no tengo que hacerle, por ejemplo, reanimación Bueno, la podés auscultar, podés ponerle... A ver si está respirando. Y ver el pulso. Perfecto. Seguramente el pulso está lento, disminuido, y la frecuencia, la presión arterial también debe estar disminuida, por eso se desmayó. Ajá. Lo que hay que hacer es ponerla así, acostada, levantar las piernas. Obviamente la puedo auscultar para ver si tuvo un trastorno del ritmo, que se puede ver en jóvenes, pero es mucho menos frecuente. Lo más frecuente es que pase eso. A veces puede pasar que la persona haga mucho tiempo que no come y ahí baja la glicemia, que es el azúcar en la sangre. Y también. Eso también puede pasar. ¿Y también se llama síncope? También se llama, sí. Claro, lo que pasa es que, a ver, es una hipoglicemia que no llega a ser síncope en la mayoría de los casos. ¿Pero no se puede llegar a morir por esto? Bueno, ese es el otro capítulo. Cuando es una persona mayor, ahí tenemos que ver porque puede haber riesgo de muerte. En las personas jóvenes prácticamente no ocurre eso. Pero en los mayores sí. ¿Por qué? Porque puede haber un trastorno del ritmo, puede haber una fibrilación auricular con tasa de bloqueo muy alta. Eso hace que el ritmo vaya muy lento y la persona se puede desmayar, sobre todo al hacer un esfuerzo, al hacer algún tipo de actividad. Puede pasar que tenga una valvulopatía, es decir, que la válvula aórtica esté estenosada y que esa persona de repente hace un esfuerzo y se caiga. Y puede pasar el trastorno del ritmo. El trastorno del ritmo que se ve en los mayores puede dar un paro. Y ahí sí hay que tener un cardiofibrilador para patearlo, porque realmente le podemos salvar la vida y después le ponemos un cardiofibrilador implantable a ese paciente para que si en algún momento le pasa y está solo, pueda descargar. Eso es interesante, cómo tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Un electrocardiograma basal, un examen de sangre, porque hay personas, sobre todo mujeres jóvenes, que pueden tener una anemia muy importante por pérdidas. La mayor cantidad, es decir, la causa principal de la anemia es las pérdidas. 99,9% del hierro se recicla, pero si lo estamos perdiendo por algún lado, y la mujer puede tener pérdidas y eso le da anemia. Y después en los mayores puede estar el trastorno del ritmo, la valvulopatía o, bueno, obviamente que tenga un problema serio del corazón donde le pueda dar ese tipo de eventos. ¿Y los infartos? Sí, el infarto. El infarto. El 20% son mortales. ¿El 20%? Sí, 20% es el último. Ahora, pero uno escucha, ¿no? Uno que no sabe de esto. A ver. Por ejemplo, yo qué sé, tuvo un infarto al miocardio. Sí. Y un infarto. ¿Cuántos tipos de infartos podemos tener? Porque el infarto es una herida. Una herida es la arteria coronaria que tiene, ¿viste? La placa de ateroma, a partir de los 18, 19 años ya empieza a aparecer. Todos tenemos placa de ateroma. Todos tienen 18, ¿no? Sí. Por las dudas. Hace poco, algunas hace muy poco. Muy poquito. Muchas gracias. Para que la vecina y el vecino, como decía el querido Entonces, Omar, eso va aumentando. ¿qué es eso que vos decís que tenemos? Esa placa de ateroma va aumentando. ¿Qué es la placa de ateroma? Es una lesión que hay adentro de la arteria coronaria o vascular, a nivel carotidio o encefálico. Esa lesión va aumentando y tiene un núcleo muy blando. Entonces, imagínense, 70 veces por minuto, 80 veces por minuto se está apretando esa placa. Si esa placa se rompe, forma un coágulo y ese coágulo tapa la arteria. Es muy importante cuál es la arteria afectada, porque si tenemos la descendente anterior, que es una arteria muy importante del corazón, si esa arteria está afectada y se tapa, puede ser mortal. La coronaria izquierda también. Pero después tenemos la coronaria derecha, que va por abajo del corazón, que también nos puede dar un trastorno, que es un bloqueo completo, y que nos puede dar eso y termina matándonos también, a pesar de ser una zona muy, muy, muy pequeña del corazón, pero también nos puede dar la muerte.
Entonces tenemos que, pero vamos más atrás. A ver. Yo creo que lo que acá tenemos que hacer es prevención. Si yo tengo colesterol alto, por encima de 200 de colesterol total o por encima de 130 de LDL, que es el colesterol malo, tengo que, obviamente, hacer una dieta, bajar de peso, pero además tengo que tratarlo. Porque si no lo trato, me va a dar de este problema. No hay discusión que nos va a dar este problema. No importa que tenga 30 años o que tenga 70. Mirá, hace una semana vi un paciente con 35 años que hizo un infarto. Por suerte se mejoró, lo tratamos, se le hizo una angioplastia, que es un agrandamiento de la zona donde se pone un stent y queda la placa de ateroma abierta. Y después, obviamente, ahora lo estamos tratando porque tenía colesterol elevado y no sabía. De hecho, cuando uno se pone a pensar, la mayoría de nosotros, los que estamos acá, yo no, pero mucha gente, no se mide el colesterol. No se lo mide. Lo tienen como que, bueno, sí, me hago el carnet de salud. Y no está el colesterol. Tampoco entiendo por qué. ¿Un chequeo general tampoco está? Un chequeo general sí, pero tenés que pedirlo. Tenés que hablar con el médico y decirle. Creo que hoy lo que te piden, hoy no, desde hace un tiempo, cuando renovas la libreta, es que lo piden. Cuando renovas la libreta, sí. Te piden el colesterol. Sí, yo me lo mido. Muy bien, doctor. muy bien. Claro, pero por ahí vos decís, bueno, tengo el carnet de salud al día, entonces claro, ya está, estoy bien. Ya está. Y no sé y la libreta la sacás cada 10 años. Claro. Imagínate todo lo que puede pasar en 10 años. No, una locura. Entonces, 10 años. A los 2 años de sacar. Llamo a toda la audiencia. Sí. Vayan al médico y pídanle, como dice ella, pídanle colesterol. Quiero saber mi colesterol. No importa la edad que tenga, mirá que puedo tener 26, 27 años. No importa. ¿Y por qué no está incluido en esos chequeos? Porque no a veces uno tiene que recordar, haceme el colesterol, ¿y por qué lo tenés que pedir extra cuando ya te van a sacar sangre? Bueno, esa es una gran discusión que tengo yo, que creo que la prevención es lo más importante que podemos hacer por nuestra vida. No importa la edad que tengamos. La prevención. Anticiparnos al problema. Y es un tema que no hay... Mirá, vamos de vuelta. El Papa Nicolau, la mamografía, que es obligatoria a partir de los 40, ¿no? O de los 50, no me acuerdo qué edad. Y yo digo una cosa, si a una mujer le aparece un cáncer de mama a los 20 y pico, ¿cómo le explico a esa mujer? Bueno, no te hiciste la mamografía porque no te tocaba, porque todavía no tenías edad. Es una en cuánto, en 10.000, ahora esa una en 10.000. Es muy importante. Claro. Entonces, tenemos que hacer una apología de la prevención, anticiparnos a los problemas, antes que los problemas nos agarren. ¿Se entiende? Si nosotros nos anticipamos a los problemas, vamos a estar mucho mejor, porque sabemos lo que tenemos, es lo que dice ella. Si en el carnet de salud no me lo piden, voy yo a pedirlo. Voy yo, no me importa. Porque en realidad, los menores de 30 años, hay una gran incidencia de colesterol alto. Y si yo lo trato desde los 30, yo te voy a contar mi caso. Yo estaba en un congreso a los 39 años en Nueva York, de cardiología. Y estaban haciendo eco de vaso de cuello. Yo dije, me lo voy a hacer. ¿Para qué? No, me lo voy a hacer. Me lo hice y tenía una placa de ateroma al lado derecho, acá. Entonces fui a hablar con el que lo hacía. ¿Qué hago? Placa de ateroma, 39 años, estoy flaco, estoy bien, no tengo nada. Midas el colesterol cuando vuelva a su país. Me medí el colesterol, tenía 330 de colesterol total y 270 de LDL. Sí, Fernando, perdón, pero es difícil que una persona que no es profesional en el área de la medicina sepa todos los estudios que le correspondería. Uno siente que cuando va al chequeo te van a mandar los estudios que corresponden. Es verdad. Bueno, para eso estamos en vivo ahora, ¿no? Sí, también, pero... Difundiendo a todas las personas que nos quieran escuchar, que quieran entender que el colesterol solo nos da las 3 cosas que dije y que si no nos anticipamos al problema, el problema nos va a agarrar a nosotros, nos va a tomar. Y no es un tema menor. Lo que vos decís tenés razón. Eso que a vos te pasó, porque no quiero perder eso. Sí. Eso que a vos te pasó. Vos viniste acá, descubriste que tenías todo eso. Y bueno, empecé a tomar medicación. Pero, ¿y esa medicación revirtió lo que tenés? Totalmente, totalmente. ¿Y no tomás más medicación? No, sigo tomando. Tenés que seguir tomándola. Siempre. Lo del colesterol hay que tomarlo toda la vida. Toda la vida. Una vez que lo tenés.
lo tenés que tomar, digamos? ¿Cuánto tengo ahora? No, que una vez que tenés colesterol... Sí, hay que seguir tomando. Porque, en definitiva, el colesterol es una enfermedad crónica, como la hipertensión arterial, como la diabetes, y hay que tratarlos. Pero antes que nada, antes de que tratarlos, hay que saber que lo tengo. Lógico. Esto parece una bobada, parece como que estoy hablando, pero es una realidad. Entonces, todos tenemos que ir al médico. Yo sé que no gusta ir al médico, pero hay que ir para hacernos el Papa Nicolau, la mamografía, los exámenes de sangre completos, un electrocardiograma una vez por año, medirnos la presión arterial. Parece una bobada todo esto, pero es real. Si no lo entendemos, nos pasa lo que nos pasa. Que este año aumentó la enfermedad cardiovascular en Uruguay y la mortalidad cardiovascular. Y aumentó porque no la estamos tratando, no nos estamos preocupando. Si bien hemos mejorado un factor de riesgo muy importante que es el tabaco, sin embargo los otros factores de riesgo están como ahí, como en el limbo, como que no les damos bolilla. Fernando, te hago una preguntita. Capaz que hay gente que nos está viendo y te escucha y dice, mañana salgo a correr. ¿Qué pasa con eso? Gran error. Porque de repente llega el fin de año y me quiero preparar y no sé cuánto, entonces no hice nada en todo el año. Es brillante. Interesante. Y digo, mañana salgo a correr y te corro 10 kilómetros. Brillante. Brillante. No. No. Antes de correr, no importa la edad que tenga, antes de correr hay que hacer una ergometría, un electroesfuerzo. Porque yo capaz que salgo a correr y me caigo desplomado. Claro. Por supuesto que sí. Pasa eso, ¿no? Pasa eso. Y pasa en las maratones, en las competencias. Ahora están exigiendo una ergometría previa y tiene que ser una ergometría máxima. No puede ser una ergometría del 85%, que es la mínima, insuficiente mínimo, 85%. Tiene que ser máxima, más del 100 o 100. ¿Por qué máxima? Porque yo voy a exigirme y tengo que saber qué es lo que pasa. Yo no puedo estar, bueno, voy a correr y si me pasa algo, paro. ¿Es que paro qué? A veces paro, pero paro. Paro y caigo, digamos. Claro, entonces, primero, no hay edad. A todas las edades hay que hacer una ergometría, es un estudio muy sencillo. Se ponen electrodos, se corre o se hace una bicicleta y se ve qué pasa si acelero el corazón. Eso es lo primero. Después que estoy tranquilo y que veo que puedo hacer ejercicio, que me dio negativa y el test presor negativo, porque es muy importante el test presor. El test presor es qué pasa con mi presión arterial en el esfuerzo. Esto no quiere decir que sea hipertensa la persona cuando hace esfuerzo y le sube la presión. No quiere decir eso. Pero quiere decir que si me sube a 20, 20 y pico, tengo que tener cuidado. Si hago un ejercicio, tengo que tener cuidado porque me aumenta mucho la presión. Capaz que basal no la tengo alta y capaz que al hacer esfuerzo, y ahí corres riesgo, porque volvemos de vuelta al doble producto ese que decía. Frecuencia cardíaca y presión sistólica. Doble producto. Si yo aumento la frecuencia cardíaca porque hago un esfuerzo, porque siempre me aumenta la frecuencia cardíaca, la presión sistólica también aumenta. Y ese doble producto se duplica, se triplica, y corremos riesgo. Y eso es lo que tengo que entender. ¿Qué riesgo estoy corriendo? Porque lo que dice ella tiene razón. Ahora viene la obsesión. Me voy a cuidar porque quiero estar bien para el verano, para sacarme, para usar la tanguita. Y en realidad, lo que tengo que hacerlo es todo el año. Cuidarme durante todo el año para estar bien. Cuando vemos la definición de salud, bienestar físico, psíquico y social. Físico, psíquico y social. Eso es salud. Cuando veo eso, yo veo que la definición de salud siempre decimos, bueno, no, vamos a ir a un médico. No, pará un poquito, pará. Porque si es bienestar físico, psíquico y social, yo me tengo que sentir bien con mi cuerpo. Cuando salgo de la ducha, mirarme al espejo y que me guste lo que veo. Sentirme cómodo, sentirme bien. Eso es muy importante. Después de todo, la relación de pareja, la relación de familia, la ropa que me pongo. Todo es muy importante. Y no importa la edad que tengamos. Podemos tener 80 años, podemos tener 60 o podemos tener 20. Siempre eso va a ser muy importante en la imagen corporal. Sentirnos bien con nosotros mismos. Para después estar bien con nuestra pareja, nuestra familia, nuestro entorno y todo.
Entonces, tenemos que entender que la salud es bienestar físico, psíquico y social. Y el físico es fundamental, porque cuando analizamos el bienestar físico, es hacer una ergometría cada tanto, es hacer los exámenes de sangre completos, saber cómo estoy, y si soy mujer, hacer mamografía y Papa Nicolau. Yo soy de la idea, claro, no soy el ministro de Salud, pero soy de la idea que después de los 30 años debería ser obligatorio y gratuita la mamografía del Papa Nicolau. Obligatoria porque tenemos que saber cómo está esa mujer y ayudarla. Muchas veces las cosas que no son obligatorias no las hacemos. Realmente no las hacemos. Y después nos pegan. Por eso lo que decía ella, ¿no? En el carnet de salud debería estar el colesterol total. Debería estar. Deberíamos exigirlo. Porque tenemos que saber realmente cómo está. El médico cuando te ve tiene que tomarte la presión. No importa que tenga 60 pacientes. A todos les tiene que tomar la presión. Y no solo la primera consulta. Todas las consultas tienen que tomar la presión. Todas. Y si no me la toma, le digo al doctor, doctor, ¿no me tomó la presión? ¿Por qué no me tomó la presión? No, porque tiene 30 años, ¿qué me importa? Yo quiero saber la presión que tengo. Hay que medir las cosas. No medimos. No sabemos lo que tenemos y qué es lo que nos pasa. Mira, ahí está la placa de ateroma, ¿viste? Eso lo veíamos, la arteria esa. Sí. Lo que tenemos que entender es eso. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Cuando comemos esa pizza que está ahí. ¿Qué pasa con nuestro nutriente? Es decir, cuando comemos ese tipo de alimentos, no es que no lo podemos comer nunca y nunca más una bebida azucarada. No, no digo eso. Digo que la base de nuestra alimentación tiene que ser determinada para vivir muchos años y bien, porque también está lo otro. Llegar a los 80 años con demencia o con... No, la mayoría de las demencias son multiinfarto. ¿Y por qué son multiinfarto? Por esto mismo. Porque se van dando pequeños infartitos que nos van dando ese tipo de demencia. A ver, si entendí el ejemplo de la pizza. Yo me puedo comer una pizza. Ningún problema. Cada tanto. Cada tanto. No todos los días. No tomarlo como mi alimentación, no. Que sea pizza o comida chatarra, no. Como se le dice habitualmente. No, porque ahí es cuando empieza el problema. Viste, acá es cuando decimos, bueno, pero ¿cuándo? Porque yo no puedo tener 30 años y estarme cuidando ahora y después me cuidaré a los 50 o a los 60. No es así. Yo tengo que aprender un plan nutricional adecuado para manejarme siempre. Y de repente un día hay una despedida, una cosa, y hay pizza y bueno, la como. Si no tengo hipertensión, si no tengo diabetes, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque si yo soy diabético y como pizza, se me va a complicar. Porque tienen un índice glucémico muy alto, ese índice glucémico hace que aumente enormemente la glucemia y no tenemos una regularización, no está regular la parte de insulina. El páncreas no está funcionando. Y claro, como debe funcionar. Y lo estoy exigiendo muchísimo. Doctor, ¿sigue vigente la pirámide de alimentación? Bueno, es media discutida. Porque está todavía en algunos paquetes. Sí, pero es discutido porque realmente se ha evolucionado mucho, ¿no? La medicina en los últimos 20 años ha evolucionado mucho y hemos descubierto que hay cosas que están en esa pirámide que no son tan de la... Viste que ponen las carnes arriba del todo como si fueran las malas de la película y en realidad en esta parte del mundo comemos carnes que son muy magras, que son buenas, obviamente hay que separarle de la grasa visible, que son buenas y que se pueden comer 1 o 2 veces por semana sin problema. De todas maneras, porque te estás riendo. Se puede comer pollo, pescado, cerdo desgrasado, buscar cortes más desgrasados, incluida de la carne, es mucho mejor porque realmente las grasas saturadas son un problema. Pero esos tallarines que aparecen ahí en la filmación, esos tallarines pueden ser malísimos. Claro. Porque si tengo una diabetes, me van a complicar enormemente. Esas galletitas que están poniendo ahí, también. Hay que tener cuidado con ese tipo de alimentos. Son mucho peores, porque el aumento del índice glucémico es lo que nos complica la vida en el futuro. Es lo más importante el índice glucémico, cómo nosotros manejamos el índice glucémico, pero ya te digo, no solo por lo que comemos un día, sino porque comemos de la mañana a la noche todos los días. ¿Cómo es que me alimento? ¿Qué es lo que como? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que desayuno? Porque la gente
después pone muchísimas cosas en el desayuno, bueno, está bien, pero tengo que entender que si bien el desayuno es una de las principales comidas que hay, que tenemos que hacer y que tiene que ser abundante, porque es un desayuno, ¿no? Cortar el ayuno nocturno. Yo tengo el ayuno nocturno, tengo que cortar el ayuno. Por eso se llama desayuno. Esa es la pirámide. Ves que las carnes están arriba del todo, ¿no? Y eso acá en Uruguay no es tan así, porque eso es más bien en Estados Unidos, donde las carnes son con mucha grasa, con un corte, cuando uno corta la carne, ve que son feedlot, ¿no? Son muy grasosas. Pero hay cortes muy magros, como el cuadril, como el lomo, con el peseto, que realmente son muy buenos. La colita de cuadril, son buenos, separando la grasa visible, son cortes muy buenos. En Estados Unidos es cruel, ¿no? ¿Eh? En Estados Unidos es cruel. Es cruel. Los números son terribles. Claro, porque además de estar primeros en el índice de obesidad, un poco por lo que comen diariamente, ¿no? Los cereales, esos que ves que comes en las películas, que ponen los cereales. Llenos de azúcar. Es claro, azúcar, harina. Cualquier tipo de... Es un problema eso, porque te hace un pico insulínico muy alto ya desde la mañana. De todas maneras, obviamente, la insulina aumenta a partir de las 3, 4, 5 de la tarde, aumenta enormemente ahí. Y si voy a suprimir algún tipo de comida, puedo suprimir la cena perfectamente, que es lo mejor. Porque si suprimo la cena cuando la insulina está alta, voy a prevenir mucho la obesidad. Pero no puedo suprimir el desayuno. Entonces en el desayuno voy a usar un tipo de galletitas que puedo, un tipo de pan que puedo. En la página mía están, si quieren entrar. Y eso es muy importante para hacerlo, para disfrutar el desayuno, no quedando con hambre, quedando bien y arrancar el día con toda la energía, porque es muy importante el desayuno para arrancar el día. A ver, vamos a pasar a limpiar algunas cosas, a ver si aprendí. A ver. Bueno, te tomamos la lección. El tema no es controlarse un mes antes de la fiesta, no. Es todo el año. Todo el año. Muy bien. Y durante todo el día, digo, porque si no, estamos en el horno. Imaginad una clase así, estamos en el horno, profe. Y es así. Pero básicamente es una realidad. Porque si entendemos que un día es un día y no pasa nada, eso está bien. Tenemos que hacerlo. Cuando esté la despedida del canal, me avisás y yo vengo. Y no hay problema. Pero en definitiva, lo que hacemos todos los días es lo que pauta nuestro futuro. Y el futuro depende de uno mismo. Y eso es muy importante entenderlo. No depende de los demás o de otro, o de mi pareja o de mi familia. Depende de uno mismo. ¿Qué es lo que hago yo con mi vida? Parece medio egoísta esto, ¿no? No, pero está bien. Es una realidad. Pero uno tiene que pensar en uno mismo, en esto. En todo lo demás no. Hay una cosa que durante la charla a mí me sobrevoló todo el tiempo. Es que somos, y está mal, está muy mal, como vos decías, ¿no? Hay que ir a controlarse. Hay que ir a controlarse, hay que saber qué colesterol tenemos. Hay que saber cuál es nuestra presión. Y muchas veces no lo hacemos o por miedo o por haraganería o por decir yo me siento bien. Por miedo. Por miedo creo que es más. Muy porque tenemos miedo a lo que nos a la realidad. Muy buena esa. A que realmente nos diga lo que nos pasa. Te voy a decir algo. Miedo al diagnóstico no puede haber. Y está muy buena porque realmente hay miedo al diagnóstico. Pero no puede haber. Porque si yo tengo colesterol y no lo diagnostico y no me lo trato, voy a tener un infarto o voy a tener una hemiplegia. Y eso es mucho peor que diagnosticar el colesterol alto. La presión es lo mismo. No, a mí no me duele la cabeza, así que yo presión no tengo. ¿Qué tiene que ver? Menos del 1% de las presiones altas dan dolor. Mira, yo tuve un paciente, hoy voy a saludar a mis pacientes, que son más de 5.000 al año, y que hoy estoy cumpliendo 33 años de recibido. 33, bien. De recibido. Felicitaciones. Hoy. Y voy a saludar a todos los pacientes. Pero, en definitiva, cuando vos entendés que la presión no te da síntomas, no puedes esperar a que te dé dolor de cabeza para después ver qué presión tenés. No es así. Tengo que ir al médico y que me tome la presión. O ir a cualquier centro de salud y que nos tome la presión y medirla. Una cosa interesante, la presión hay que medirla después de estar sentado, tranquilo, sin estrés. Y se pueden hacer 3 tomas. La primera, la segunda y la tercera. ¿Por qué es esto? Porque de repente estamos estresados, no tendré presión, y cuando llego al coche me la tomo y capaz que tengo un poco alta. Y eso es lo que nos sirve. Tenemos que estar tranquilos, serenos y tomarnos la presión
con esa serenidad. Y también es lo importante de conocernos, ¿no? Porque entiendo que si bien la medicina hace un poco como que tiene ciertos parámetros, qué cosas son saludables y qué no para el cuerpo, entiendo que cada cuerpo también tiene lo suyo. Yo soy una persona de presión baja, por ejemplo, y ya lo sé. Entonces, cuando me toman la presión y un poco se asustan, yo les digo, es mi presión, tengo esta presión y bueno, es como... Sí, las mujeres jóvenes tienen la presión baja, normalmente, pero eso no implica que tienen que comer con sal ni matarse a comidas muy saladas. ¿Por qué? Porque gran parte de las mujeres que comen con sal porque tienen presión baja y porque no pasa nada, terminan hipertensas. Claro, lógico. Entonces no podemos pasar, ¿viste? De decir, yo no tengo presión, yo no tengo nada, porque cuando vos haces un balance de las mayores de 50 años, la gran mayoría eran hipotensas, o yo no las llamo hipotensas, las llamo con presión estable y que, bueno, que la toleran bien, porque podés tener 17 y estar bien, como capaz que tenés ahora. Sí, claro. Entonces, realmente tenemos que entender que por más que seas hipotensa, no tenés que comer con sal. La sal es un invento del hombre, los saleros no salen de los árboles. No arrancamos el salero y le ponemos, ¿no? La sal es un invento del hombre tan importante y es una de las principales causas de muerte del mundo. No solo de Uruguay, del mundo. Increíble. Ay, tengo miedo de preguntar solo una cosa. Dale. Las picadas, ahora es que se viene el Mundial, ¿es verdad que no son tan buenas? Porque eso arrancamos hablando y Hay picadas buenas y picadas malas. No me venga con la picada. Mira, mi picada te corto una zanahoria, bastoncitos de zanahoria, bastoncitos de apio, te hago un hummus de garbanzo. ¿Quién va a ir a mirar un partido con ella? Ok, y una picada de verdad. ¿Hace bien o hace mal? Un tomatito cherry, delicioso. No va ni Giola. Aburrido, pero hay una picada más divertida que se puede hacer, que la voy a decir en el otro programa. No la voy a decir hoy porque queda poco tiempo. Pero no es tan horrible como la que dice ella. A mí mi picada me encanta. Bueno, no está mal. Soy fan de mi picada. Me queda muchísimo tiempo, lamentablemente, pero no quiero obviar por lo menos 3 mensajes. ¿Viste que no me querés invitar? No, pero tengo... ¿Vos sabés el tiempo que pasó, que estamos hablando? ¿Sí? ¿Hace mucho? Pasa que es interesante, cuando es interesante. Es verdad que hay una presión que se llama la presión de la túnica blanca. Es verdad. Es verdad, ¿no? Sí, que cuando estás con el médico te sube la presión. Sí, es verdad. Es verdad. Los nervios. Cintia. Hola, tengo un hijo que juega al fútbol. ¿Tendrían que hacerle obligatorio varios exámenes de cardiólogo? ¿Es obligatorio o no es obligatorio para los No es obligatorio, pero sí hay que hacérselo. ¿Entendés cuál es la diferencia? ¿En la ficha médica no te lo piden el examen? No, normalmente no. No sé si juega, si es competitivo, si está en primera, sí. Ajá. Pero si no, no. Pero contestándole al oyente, a la televidente, sí. Es real. Hay que hacerlo. Bien. ¿Por qué? Por más que para no sea anticiparnos a los problemas, porque si no, nos agarran. Porque ahí es otra estadística, ¿no? Cómo nosotros elegimos el individuo que le vamos a hacer una ergometría. A todos. No importa la edad, no importa lo que haga. A todos, porque la ergometría es un estudio muy sencillo, que lleva no más de 10 minutos, y nos da pila de datos de esa persona. Y no importa la edad que tenga, Realmente, si es futbolista, lo tiene que hacer sin duda. Sin duda, porque tenemos que saber qué es lo que está pasando con él en el esfuerzo. Dale. De los más de 15 mensajes que tengo, el más sencillo de todos, que creo que por repetido no. ¿Cuál es la presión arterial ideal? Ideal, menos de 14 de máxima y menos de 9 de mínima. Ese es el ideal. El de ella es recontra ideal. Porque lo que tenemos que entender es que la presión baja no mata a nadie. Bien. Nadie. Menos de 14, menos de... A lo sumo te desmayarás. Por momentos. Claro, pero mal, sí. puede ser que te pase. Pero en realidad no mata a nadie porque la presión que está dentro de la arteria es lo que va a romper la arteria, la parte interna, y va a formar el coágulo. Y ese coágulo va a tapar la arteria coronaria o vascular encefálica. Entonces no tenemos que ser livianitos con la presión. Y decir, bueno, tengo 15 todos los días o 16 todos los días, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Claro. La presión arterial le está pegando a la parte de adentro. Hasta 14 y hasta 9. Hasta 14 y hasta 9. Tengo uno que se repite y me parece muy interesante. ¿Qué opina de la alimentación keto y de los ayunos intermitentes? ¡Pah! ¡Qué cortita, Avisale a Telenoche. Pero me parece muy interesante porque están muy de moda, sobre todo el ayuno intermitente ahora. Todo el mundo hace ayuno intermitente. El ayuno intermitente, si bien
Se puede hacer perfectamente, yo creo que tiene que ser alternado. No podemos hacerlo permanentemente. Para mí permanente está mal, y hace 33 años que soy médico hoy, y realmente es así. Yo lo veo que el ayuno intermitente permanente primero baja de peso el paciente y después sube. La gran mayoría. Mira. Que a los pacientes les pasa eso. Entonces, que lo hagamos algún mes sí, otros meses no hay ningún problema y se puede hacer. La alimentación keto tiene dos cosas. Primero, tenemos que tener cuidado porque las grasas saturadas muy abundantes nos pueden dar problemas. Entonces tenemos que buscar una alimentación keto que sea intermedia, que realmente yo la haga, pero no me cargue de grasas, porque cuando Atkins planteó esto en el año 70 y algo, 72, 73, lo que planteó fue, bueno, las grasas me dan saciedad, entonces yo no tengo hambre y bajo de peso. Pero en definitiva te aumentaba el colesterol, te aumentaba el ácido úrico, porque comías mucha carne, muchas purinas, y eso es lo que estaba mal. Claro. ¿Qué pasó? ¿Me están echando? Ah, te están echando. Y me están diciendo que la gente está escribiendo indignada. ¿Por qué? Porque no contaste la picada. Pero queda para la próxima. Queda para la próxima. Pará, cuando vuelvas. Sí. Antes del fin de año, antes tiene que ser, antes para el mundial, no sé. Antes del fin de año. Antes de la final del mundial. Algo, Fue Uruguay, después la picada. Ahí está, perfecto. Gracias, doctor. No, gracias a el aplauso para el doctor. Felicidades. Felicidades. Buen viaje. 33 años. Y nos vemos a la vuelta. Dale. Dale. Gracias, doctor. Nos vamos a...